Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista. Fortalecemos la democracia, fomentamos la participación. Porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Horizontes. Recuerde, todos los jueves aquí en Horizontes, ANEP, el sindicato que no se alinea y no se vende. Trabajamos por nuestra gente. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Buenos días a nuestro compañero J.R. Tijerino en los controles principales. Muy buenos días a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obed, en nombre de todo el equipo, les dice gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Iniciamos el programa de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP. 67 años de lucha sindical y social a favor de toda la clase trabajadora. Gracias amigos, gracias amigas por acompañarnos hoy día jueves de ANEP, aquí en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, se hace presente con uno de sus representantes para que ustedes y nosotros nos enteremos de diferentes temas nacionales e internacionales. Recuerde que nosotros estamos transmitiendo en simultánea. Usted nos puede estar escuchando por 96.3 FM de costa a costa y de frontera a frontera. Además, transmitimos para Costa Rica y el mundo entero por medio de nuestra página en Facebook. Ahí está la señal en vivo en este momento. Por si usted tiene que abandonar su aparato de radio, puede seguirnos escuchando en cualquier parte del mundo. Y reitero, desde luego en este hermosísimo país como es Costa Rica, por medio de nuestra página de Facebook. La dirección es muy sencilla, se la vamos a dar: facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Repito, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele me gusta y luego solamente le da clic a la letrita azul que le hemos dejado ahí al lado de la fotografía de nuestro invitado, para que nos escuche de inmediato en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Entonces ya lo saben, por 96.3 FM y por medio de nuestra página facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Ahí pueden escuchar nuestra señal. Promovemos la participación ciudadana, claro que sí, y nos agrada, así es que nos agrada recibir sus reportes de sintonía. Está abierta la línea de WhatsApp 83414142 para recibir sus mensajes y su participación, sus reportes de sintonía de todo el país y fuera del país. Bueno amigos, vamos a ver por acá. Hoy está con nosotros un buen amigo de la casa. Él es el secretario general adjunto de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP. Él es Roy Chaverri Chacón. Con él vamos a analizar muy buenos días. Un segundito, sí, ya vamos a ver. Vamos a analizar una situación
que se presenta con la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Es una situación muy delicada que tiene al mundo en tensión, y el mundo está atravesando un momento geopolítico de los más delicados de las últimas décadas. La creciente confrontación entre Estados Unidos, Israel e Irán no solo amenaza la estabilidad de Medio Oriente, sino que podría desencadenar consecuencias económicas, políticas y humanitarias a escala global. En esta edición del programa Horizontes, hoy jueves de ANEP, conversamos con, reitero, Roy Chaverri Chacón, secretario general adjunto de la ANEP, para analizar este conflicto desde una perspectiva internacional, política, social y económica, entendiendo cómo una guerra lejana puede impactar también a países como Costa Rica. Bienvenido, Roy Chaverri Chacón, gracias por estar con nosotros hoy jueves de ANEP aquí en Horizontes. Muchas gracias a usted, Edgar, y gracias por una vez más abrir este programa a temas tan importantes, tan actuales, pero que tienen también mucha historia, ¿verdad?, de fondo. Le agradecemos a usted por este espacio que siempre nos permite de tener contacto también con toda la ciudadanía a través de las ondas de radio, pero también a través de las redes sociales. Hoy efectivamente estamos para conversar sobre este conflicto que a todos nos tiene en tensión, que se toman las noticias día con día en cualquiera de los horarios, y de la cual efectivamente ya empezamos a sentir ciertos efectos. Inclusive el señor Rodrigo Chávez se adelanta, ¿verdad?, y señala a la oposición de los efectos que de seguro Costa Rica también va a tener que enfrentar en una guerra muy desigual, en una guerra que se ha planteado, si bien es cierto, bien alejado de nuestra latitud, pero que su ola o su enganche con el resto del mundo, con la economía global, como lo estamos viendo, definitivamente también termina afectando nuestra cotidianidad aquí en nuestra comarca, en Costa Rica, ¿verdad? Y que debemos nosotros analizar de dónde viene todo esto, cómo podemos de alguna forma encontrar un espacio para que Costa Rica se pronuncie, pero en favor de la paz, como sabemos que es la esencia misma de Costa Rica. Pero bueno, todo esto lo vamos a conversar en este programa. Muchísimas gracias, don Edgar. Gracias, son las palabras de inicio de Roy Chaverri Chacón, secretario general adjunto de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP, hoy jueves de ANEP con nosotros acá en Horizontes. Iniciando, tal vez sería importante que usted nos comente, Roy Chaverri, cómo describiría el origen de esta confrontación. ¿Cuál sería el origen de esta confrontación desde su óptica? Adelante. Sí, don Edgar. Podríamos entender que hay distintas posiciones desde la cual ver un elemento que se está en desarrollo, una guerra que no es reciente y que nosotros hemos llegado quizás a enterarnos en el último tiempo. Muchas personas también por nuestra propia cultura costarricense no nos enteramos de la geopolítica, no nos interesa, como si realmente estuviéramos despegados, si fuéramos una isla del resto del mundo, sin darnos cuenta que efectivamente cada una de las situaciones que se dan en la geopolítica tienen que ver con Costa Rica también, tienen que ver con Latinoamérica, tienen que ver también con el posicionamiento que se viene dando de económicos, porque estructuras que antes estaban recargadas en los estados que principalmente pero vemos cómo se ha venido dando mayor poder a las empresas transnacionales y se han convertido prácticamente en quienes guían los propios gobiernos, y esas decisiones ya no son tomadas por los propios gobiernos de cada país, sino que hay mucha presión internacional, presiones que tienen que ver con la economía, presiones que tienen que ver con temas militares, y que efectivamente si unimos todas estas variables entenderemos mucho mejor
¿qué es lo que ha venido sucediendo en el Medio Oriente? Hay muchos años desde la Segunda Guerra Mundial en que se empezó a consolidar un proyecto que pretendía, o que todos creímos en algún momento después de la Segunda Guerra Mundial, que vendría a traer paz para el mundo, que no íbamos a volver a transitar esos caminos de confrontación humana que solamente terminan en muchas muertes, en la eliminación, como dice la historiadora Diana Uribe, en la eliminación de una generación de las personas más capacitadas, de las personas con mejor salud. Realmente es caer en la irracionalidad completa, y que podemos entonces partir de que si hay quien señala que esto es un conflicto religioso, podría darse la posibilidad de que esté perdiéndose, que esté velada la historia misma, que arranca por ahí de 1953, cuando recordamos que la CIA derrocó a Mossadegh porque nacionalizó el petróleo. Allá en Irán, el petróleo, su propio gobierno había decidido la nacionalización. Pero ¿qué sucede? Y esto no es solo porque lo diga Roy Chaverri, es porque la documentación, cualquier persona puede contrastar esto que le estoy diciendo con la documentación a un clic de distancia, porque la CIA efectivamente en documentos desclasificados se ha demostrado que intervino dentro de Irán con el derrocamiento de Mossadegh para poder hacer una especie de cambio. Luego uno puede recordar qué pasó aquí en América Latina por los mismos años, en Guatemala, donde la propia CIA también derrocó a Jacobo Arbenz, porque su reforma agraria, la reforma agraria aquí en Centroamérica, venía a afectar a la United Fruit Company. Entonces esto que te estaba escribiendo al principio, y señores y señoras radioescuchas, uno puede entender de dónde proviene y cómo no es un elemento aislado allá al otro lado donde le llamamos Medio Oriente, sino que también se replica en nuestra América Latina, y que en el mismo año, porque Irán fue en 1953, pero vamos a ver, pero en Guatemala fue en 1954, el año siguiente. ¿Y qué es lo que hay de fondo? En Guatemala había problemas religiosos. No era un tema religioso. Es claramente, y hoy lo sabemos, que en Guatemala había un posicionamiento de la United Fruit Company que también nosotros en Costa Rica sufrimos alrededor de la misma década. Recordemos lo que nos advertía Mamita Yunay, y que son relatos que se dieron en una época específica en Costa Rica también, donde la United Fruit Company prácticamente era la que mandaba en la zona sur, mandaba en Limón, y en varios efectos nuestro gobierno nunca pudo poder caparlo, sino que el poder económico es finalmente el que toma las decisiones. Eso sucedió nuevamente en 1953 en Irán, en Guatemala en 1954, pero que hay una lección, ¿sabes? Que en ambos casos se disfrazó la defensa de intereses económicos. En el caso de Irán, el petróleo, que hay que decirlo claramente, y no nos vamos a cansar de observar cada vez que Donald Trump toma la palabra para referirse a cuáles son los verdaderos intereses que siempre ha tenido el imperialismo tanto en Estados Unidos como en Israel. Este imperio que se ha forjado también con Inglaterra en medio ha hecho precisamente que la búsqueda de posicionarse sobre estos elementos vitales hoy en la economía, como lo es el petróleo, que sigue siendo, ¿verdad?, para todos nosotros una fuente de energía necesaria, no solamente para nosotros, los gobiernos lo necesitan, las empresas lo requieren, y es eso precisamente que también ha hecho Irán en plantarse a partir de
por ahí el asunto, que era adueñarse de las principales fuentes de energía, como lo es el petróleo y el gas, pero que además, en este caso, nuestra América Latina, podemos hacer una relación de hechos, volviendo al hecho de que, por ejemplo, hubo un plan Cóndor aquí en América Latina, pero que también en... Vamos a ver, se nos está yendo un poquitito la señal, Roy. No sé si será que se encendió algún aparato por ahí o si te moviste un momento. ¿Nos escuchas ahí, Roy? Sí, ok. Te escucho. Sí, es que se nos fue un momento la señal. ¿Por qué diría Roy Chaverri que Irán es un actor central en este conflicto? Adelante, le escuchamos con atención y con mucho respeto. Sí, podemos hacer referencia, por ejemplo, a lo que sucedió hace un par de meses con la intervención que se dio en Venezuela para extraer al presidente Nicolás Maduro, para secuestrarlo. El motivo ahí también era el petróleo, y entendemos hoy, por confesión del propio Donald Trump, que siempre hubo interés en estos recursos naturales, como es el petróleo que tiene Irán. Y se ha hecho y se ha construido en torno al Medio Oriente un relato, porque sabemos que los medios de comunicación hoy por hoy mantienen la hegemonía sobre lo que se cuenta, sobre lo que se dice, y específicamente en este caso todos los medios de comunicación casi calcan el mismo discurso de satanización prácticamente de una civilización que es antiquísima, que es milenaria y que tiene sus fundamentos, que fue también derrochando al resto de la humanidad, aspectos culturales, aspectos de identidad. Nosotros no nos imaginamos que ahí prácticamente eran monoteístas cuando en el resto del mundo no lo era, y es una riqueza, por ejemplo, en la arquitectura que estas civilizaciones fueron construyendo, que hay bases para entender por qué una civilización tan milenaria se ha plantado, se ha unido a ellos mismos para poder construir una resistencia lo suficientemente capaz de hacer lo que vimos ayer, tirar para atrás a uno de los imperios, sino hasta el día de hoy de los más fuertes que ha visto la humanidad, como es el estadounidense. ¿Cuál ha sido el papel de los Estados Unidos históricamente con el respaldo a Israel en esta situación? Porque aquí hay otro actor muy importante que es Israel, que cuenta con el respaldo incondicional de los Estados Unidos. Coméntenos, por favor. Claro, es que hay que entender, partíamos de la Segunda Guerra Mundial, donde a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial empieza a crearse casi de manera artificial el Estado de Israel. Correcto. Y poco a poco irse posicionando sobre este espacio geográfico donde hay altísima tránsito de comercio mundial, donde a través de esa franja pasan no solamente, ya lo dijimos, mucho con el tema del petróleo, sino que también hay interés de posicionar a Israel no solamente en el espacio que se tiene al día de hoy, porque lo hemos visto como en 1956 podríamos decir que tenía un espacio bastante limitado geográficamente Israel, pero como artificialmente fueron inyectando colonos israelitas, haciendo que se tomara parte de todo el territorio que en ese momento no era conocido como parte del pacto que había a la hora de crear las condiciones para este nuevo Estado de Israel. Y así se fue moviendo prácticamente a toda la población que por años, que por milenios habían ocupado esos espacios, y la toma de este lugar geográfico que llamamos Medio Oriente es claro de dónde viene y cuáles son los objetivos, que si bien es cierto está posicionado ahí Israel,
hay un actor fundamental que es Estados Unidos financiando. Ahora vemos al mismo MAGA, el mismo movimiento que puso a Donald Trump ahí, que se ha apartado de las posiciones de Donald Trump porque tampoco les interesa el seguir aportando económicamente tantos recursos mientras la población estadounidense está abandonada, mientras vemos todos los videos que a diario aparecen en TikTok, donde hay zombies en las calles, donde los centros de salud son sencillamente para el que tiene la capacidad económica, donde la educación, una carrera universitaria le dejaría con una bancarrota para el resto de su vida, y entonces hay mucho desequilibrio, mientras que efectivamente toda la economía está enfocada a beneficiar militarmente, por ejemplo, en una guerra que escuché el dato, alrededor de 11,000 millones de dólares diarios en esta guerra que está invirtiendo Estados Unidos, y una guerra que, como lo dijo el mismo ministro de Defensa que renunció hace poco, es una guerra que está siendo liderada por Israel, pero que nosotros, dice este ministro, estamos financiando a el genocidio que se pretende realizar. Inclusive hace un par de días escuchamos cómo Donald Trump advertía que en una noche podían borrar a más de 10 millones de personas que viven, por ejemplo, en la capital de Teherán, algo que debería haberse parado inmediatamente por obsceno estas declaraciones, una amenaza que no solamente serían para esos 10 millones de personas, sino que el resto de la humanidad sufriría una huella imborrable si algo como esto continúa. Por eso es que nosotros hemos intentado también posicionar en la opinión pública que Costa Rica tiene que recuperar su vocación de paz. Hoy vemos cómo prácticamente nos estamos sumando a una guerra que no nos beneficia en nada, que no ha traído nada positivo para Costa Rica, y que por el contrario los efectos nocivos vendrán, y que ya se advierte que hasta el mismo presidente de la República ya sabe que vendrán efectos negativos, y que nosotros, los costarricenses, que hemos sido cultivados, que hemos sido criados en esta cultura de paz, debemos desempolvar nuestras propias raíces y entender que, si bien es cierto, somos un país chiquitito, no podemos permitir, no podemos sumarnos a más violencia, no podemos sumarnos a más odio en el mundo, y que las intenciones, las verdaderas intenciones, tienen que salir a flote de lo que se pretende por parte de estos grandes conglomerados económicos transnacionales, y echar atrás. Por lo menos nosotros desde ANEP sabemos que es necesario hacer una conciencia, que nos metamos de cabeza a entender la política internacional, porque la política es efectivamente la que nos da las condiciones que debemos enfrentar todos los días. Si sube el petróleo al otro lado del mundo, si los efectos de esta guerra tienen implicaciones también para Costa Rica, vemos inclusive que hay amenazas a las personas que han mostrado alguna especie de pensamiento independiente y han intentado mostrar la verdad. Hay persecución, lamentablemente, para periodistas que han también intentado burlar el cerco mediático que se tiene, y a través de redes sociales transmitir información más real, más concreta, y sabemos que son bloqueados, y a partir de toda una estrategia que se maneja y que nosotros sería difícil describir en un programa tan corto, que será tal vez una segunda parte, pero que efectivamente tanto las redes sociales, el algoritmo que se usa a diario, está programado para mostrarnos quizás solamente una parte del cuento, por lo menos a nosotros, mientras que se obvia otra parte. Y la alternativa entre todos es buscar hacer
un escrutinio de lo que estamos escuchando, de las opiniones que se generan, para realmente hacernos nuestra propia opinión en tiempos en que es muy difícil entender que es verdad y que es mentira, pero que efectivamente ahí está y hay que buscarla y entender que si hay una posición que tomar en todo esto, tiene que ser no la de un Irán o no la de un Estados Unidos e Israel, sino la en medio que debe ser la paz, el acabar con todo conflicto bélico que hasta el día de hoy lamentablemente seguimos sufriendo una y otra vez. Las muertes las siguen poniendo los mismos, las muertes siguen poniéndolas las personas humildes, las familias, las comunidades. Hoy se atacan civiles, blancos civiles, y parece que ha muerto el derecho internacional. Parece que lamentablemente se sigue avanzando en más violencia y no hay quien pueda ponerle el cascabel al gato, no hay quien pueda detener. Parece ser una era en la que solamente manda el que tiene más fuerza. Solamente ese llamado a la paz que usted nos hace, Roy, ese llamado a la paz, es importante que mantengamos ese concepto desde nuestro país, cada uno de nosotros en el seno de nuestro hogar, en los lugares de trabajo, en los lugares en que compartimos, seguir haciendo ese llamado para la paz. Costa Rica no debería de sumarse a esta escalada de violencia mundial y a esta cantidad de vidas que se pierden todos los días por intereses económicos tan fuertes como lo puede ser el petróleo. Y es que estamos ante una guerra abierta donde se depende de la evolución militar y el riesgo de que siga escalando a niveles realmente donde podemos arrepentirnos todos como humanidad. Las consecuencias inmediatas que puede traer esta guerra, además del aumento en el precio del petróleo, la inestabilidad regional y la crisis humanitaria, viene a afectar definitivamente, como bien lo expresa usted, Roy Chaverri Chacón, secretario general adjunto de la ANEP, como lo expresa usted, puede impactar los mercados energéticos, el comercio internacional y las cadenas de suministro. ¿Por qué? Porque cuando el petróleo sube, tenemos que entender que suben todas las materias primas, suben los herbicidas, los insecticidas, sube el transporte de los productos, sube la elaboración de los productos, sube el componente de energía fósil que utilizamos parcialmente para generar energía eléctrica en nuestro país. En fin, todo sube, va a subir todo, y esto nos viene a afectar la calidad de vida de nosotros los costarricenses. Permítame un segundito, Roy Chaverri, y ustedes, amigos y amigas oyentes de hoy jueves de ANEP aquí en Horizontes, ir un momentito a la cabina central que nos dice el compañero J.R. Tijerino que hay que ir a la cabina, y estaremos de nuevo con ustedes en unos pocos segundos. Ya regresamos a ANEP, Humanismo, Derechos Humanos y Justicia Social. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Utilizamos mucho el término banca nacionalizada y de algún modo ese nombre nos da un sentido de pertenencia. Pensamos, es nuestra banca. Pero ¿será así? Como veo en este otro tema contradictorio, prefiero ir a los orígenes de la nacionalización bancaria al cierre de 1948, cuando se escribió en el decreto firmado, abro comillas, teniendo como fin primordial facilitar la concesión de crédito reproductivo con criterio económico social, cierro comillas. Muy claro el motivo. 4 bancos, el Nacional, el Costa Rica, el Crédito Agrícola y el Anglo, fueron llamados por su nombre en ese momento. Ese objetivo fue loable y duró sus décadas en nuestra mente nacional. Pero al Banco Anglo se lo llevaron en unos movimientos entre junta directiva y gerencia que terminaron en juicios, dimes y diretes con una decisión política todavía hoy cuestionada. El de Cartago, ya con el nombre de Bancrédito, sufrió muerte por inamovilidad y falta de adaptación. Pero nos quedaron el Nacional y el Banco de Costa Rica para buscar los objetivos establecidos.
Solo que de ahí hemos escuchado cementazo y cementeras, créditos arreglados al nivel más alto, y ahora cada vez más escuchamos que el Banco de Costa Rica, en su afán de lucro y compadrazgo, no mueve fondos para el desarrollo de las pymes, sino que se ha convertido en un financiador de grandes negocios, de gente muy influyente. Es decir, y aquí está lo contradictorio, ¿se actúa con sentido de nacionalizado o solo hemos creado grandes armazones para que los banqueros y sus amigos jueguen Monopoly con el dinero de todos? Hay bancos privados que tienen mayor proyección a los sectores mencionados y no son nacionalizados. Entonces, ¿estamos o no estamos? Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Continuamos. ANEP, 67 años, cumpliendo con la clase trabajadora y el pueblo costarricense. Retornamos a Horizontes, hoy jueves de ANEP. Recuerde, jueves de cada semana de 7:20 a 8:20 de la mañana, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP se hace presente acá en 96.3 FM, siempre dentro del programa de Cultura Ciudadana Horizontes. Agradecerle a todas las personas que están haciendo sus reportes de sintonía. Un saludo para el doctor Álvaro Salas Mejías, que está en sintonía. Él es el fiscal general del Colegio de Médicos y Cirujanos de nuestro país. Gracias, doctor Salas, por estar en sintonía. Igualmente viene por acá, vamos a ver, dice por acá Gloria Montealegre dice que nos está escuchando desde Liberia. Interesantísimo el tema. Por un concepto de cultura ciudadana, todos deberíamos de estar enterados de lo que está sucediendo con esta guerra tan injusta de Estados Unidos e Israel contra Irán, nos dice Gloria. Gracias, muchísimas gracias. Viene otro por acá, Rubén J dice: buenos días, me agrada mucho aprender sobre temas tan distantes para nosotros, pero que, como bien dice su invitado, nos vienen a afectar a todos en el globo terráqueo, y Costa Rica no será la excepción. Bueno, muchísimas gracias. Por acá Joana de Escazú dice: ¿qué es el estrecho de Hormuz y por qué importa tanto? ¿Me lo pueden explicar? Muchísimas gracias, ya se lo va a explicar en breve Roy Chaverri. Igualmente dice por acá otro: ¿qué rol juega la OTAN indirecta o directamente? Dice Roberto P. Nos hace esta pregunta. Y vamos con la tercera pregunta para no saturarlo mucho con preguntas. Después iremos ahí recibiendo más preguntas. Si existe riesgo nuclear, nos dice Clever Coto, si existe riesgo de una guerra nuclear, es la pregunta que hace Clever Coto. Vamos primero con la pregunta entonces de Joana de Escazú: ¿qué es el estrecho de Hormuz y por qué importa tanto? Responde Roy Chaverri Chacón, repito, secretario general adjunto de la ANEP, que nos hace el favor y el honor de ayudarnos a entender este conflicto. Adelante, Roy. Gracias, Joana, más bien por la consulta. Creo que para todos es un poco confuso entender qué es el estrecho, porque no comprendemos tanto, ¿verdad? Y se menciona bastante en todo este conflicto. Y para hacernos una idea, el estrecho es una especie de brazo de mar que ingresa internamente dentro de estos dos bloques de tierra. Entonces, este bracito de mar por donde pasan barcos enormes, de enorme calado, y cargan multitud de contenedores con todo el comercio. Cada vez que nosotros hacemos una transacción en esas distintas plataformas de consumo, ¿verdad? No las vamos a nombrar aquí, ¿verdad? Porque no pagan. Así es. Pero todas las plataformas que mandamos a traer cositas chiquititas o grandes,
de al otro lado del mundo pasan por ese estrecho. Entonces, para entenderlo así, ahí situado entre Irán y Omán y los Emiratos Árabes, conecta entonces el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el Mar Arábico. Ese es por donde pasan todos los barcos que nos traen nuestras cositas. Hay que entenderlo como la arteria aorta del capitalismo, por eso mismo, porque por ahí pasa todo el comercio y es vital. Lo cierto del caso es que el estrecho de Hormuz no está cerrado hoy, porque pasan los barcos chinos y pasan todos los barcos de los países que no tienen conflicto en este momento con Irán. ¿Cuáles son los únicos barcos que efectivamente Irán está impidiendo la navegación en este estrecho de Hormuz? Son los barcos de los aliados tanto de Estados Unidos como de Israel en este conflicto. Entonces, me parece muy bien, por ejemplo, el posicionamiento que tomó desde un inicio Pedro Sánchez en España, que fue solito, al principio muy criticado, porque él no se prestó para este tipo de intervenciones y se plantó. Su política frente a estas guerras actuales, las guerras epsteinianas, que también hay que hablar de eso, de Jeffrey Epstein, y cómo esto influye también en las presiones que se dieron el mismo Donald Trump para que iniciara esta guerra. Este tipo de presiones sirvieron precisamente para que al día de hoy el comercio esté asustado y no se sabe efectivamente si va a concluir el conflicto. Ya escuchamos que ayer hubo un plan o una salida de paz, pero ante esta salida de paz, nuevamente Israel bombardea el Líbano y indica que va a seguir bombardeando el Líbano, y el propio Irán indica que entonces la guerra posiblemente no concluya. Eso sucedió ahora en horas de la madrugada, y lamentablemente, aunque muchas personas estaban celebrando un posible acuerdo de paz, Israel continúa el bombardeo. Parece que no comprende que hay múltiples afectaciones y que esto posiblemente vaya a extender aún más el conflicto. Ese es el estrecho de Hormuz. ¿Cuántas o por qué tan importante en todo esto? Es que el punto es como un aseguramiento energético, lo que pretende hacer, porque por ese estrecho pasa aproximadamente el 20% de la producción mundial del petróleo, ahora que estábamos hablando. El gas natural licuado también pasa alrededor de un 30% del gas licuado. Y, por ejemplo, en el 2025 el flujo alcanzó hasta 20 millones de barriles diarios que pasaban por este estrecho, valorados, por ejemplo, en 600,000 millones anuales. Eso es lo que se están jugando, 600,000 millones de dólares anuales. Entonces, no hay una alternativa real. Si no pasan por ahí, no hay otra forma. El viaje sería demasiado prolongado y las distancias muy largas para poder ser rentable, y por eso es que el poder capturar el estrecho de Hormuz, tanto aquí como lo vimos hace algún tiempo cuando Donald Trump, apenas recientemente ingresando, amenazó a Panamá con esa ruta de navegación que es el canal de Panamá, importantísima para el capitalismo, también otra de esas venas, de esas arterias principales del capitalismo, que es ese canal de Panamá. Y recordemos que lo que hizo Donald Trump fue inmediatamente amenazar: quiten a todos los chinos de ahí y dénnoslo a nosotros. Eso siempre ha sido a nosotros, a pesar de toda la política, a pesar de toda la legalidad internacional. Nuevamente, el peso de que tiene la cachiporra más fuerte, de que puede golpear más duro, y lamentablemente es lo que vemos hoy también allá en Medio Oriente. No solamente pasa en Panamá, porque me gusta hacer la analogía también con nuestra América Latina, entendiendo que esas rutas de navegación vitales son las que se quieren apoderar, porque necesariamente hay que entender que José Saramago decía que se estaba construyendo un mundo para los ricos, y esas palabras hay que reflexionarlas un poco. Ese mundo para los ricos requiere ciertos elementos, por ejemplo, controlar absolutamente la moneda, controlar todo el comercio,
Y no es que no existan pobres, claro que sí, los pobres vamos a sostener ese mundo para ricos que se está construyendo, donde no tendríamos nosotros acceso, ¿verdad? Es un mundo muy alejado de nosotros, pero que en la realidad vemos que estos son pasos para seguir construyendo las distancias entre un capitalismo que aglutina toda la riqueza, mientras el resto de la población, que somos el 99% de la población restante, vemos como ese 1% se está dejando toda la riqueza del resto. Recordemos, hace poco pasamos por la pandemia y hubo un traslado de riqueza enorme de los estratos más bajos hacia los estratos más altos de la sociedad, y esto sigue pasando. Si entendemos que cada vez que hacemos una transacción en estas plataformas desde nuestro teléfono y que tiene que pasar por ahí, vamos a entender también cuál es la importancia, por ejemplo, del estrecho de Hormuz y de esta zona de Irán. Hoy se pretende adueñar, ¿verdad?, desde el imperio. Muy bien. Esa era la pregunta sobre la importancia. Vamos con la OTAN. Que es tremendo, ¿verdad? Porque ¿Cuál es el rol que juega la OTAN claro, en el conflicto? De Pedro Sánchez, como fue el primero en destacar, indicando que él no se apuntaba a esta emprendida en contra de Irán, y que por el contrario no iba a permitir utilizar las bases que sí tiene Estados Unidos en suelo español. Esa posición fue al principio muy criticada, pero hoy la OTAN, bien la mayoría de países en Europa, vimos ayer una foto muy importante que circuló, las fotos que se toman donde Pedro Sánchez solo desde España oponiéndole, y ayer prácticamente toda la comunidad europea se opuso, y quizás por eso llegó esta posibilidad de acuerdo de paz, una retirada que prácticamente hizo Estados Unidos, anunciando que se rinde ante el poderío también de uno de los ejércitos más sólidos también que ha demostrado en este conflicto. Yo no puedo decir que estamos de acuerdo nuevamente en ninguno de los dos bandos que están en disputa. Estamos de acuerdo en que se pueda retomar los caminos de la paz, y consideramos, por ejemplo, que organismos como la ONU, que estuvieron ahí para tomar precisamente en situaciones como estas un rol protagónico, pero está apagada, está sin poder hacer ningún tipo de gestión ante este conflicto, y siguen avanzando y siguen creándose nuevos conflictos, y tanto la ONU como la OTAN o como estos organismos internacionales parecen hacerse la vista gorda y ver para otro lado. Vemos cómo se vulneró la soberanía de un país como Venezuela y no se actuó de ninguna forma. Hoy Donald Trump amenaza todos los días a un país distinto, a una soberanía diferente, y nosotros sin tener la posibilidad de poder esperanzarnos en alguna de las instituciones que se crearon para tener por lo menos el control, para hacer un balance y que no nos sucediera el enfrentarnos nuevamente a una posibilidad de crisis mundial, al punto de que sí, se ha hablado de una tercera guerra mundial, y con eso está respondiendo un poco a las tres consultas. Claro que hay crisis. Clever Cotto casualmente es el que nos dice que si existe riesgo de una guerra mundial nuclear. Es la última pregunta en este bloque. En definitiva sí, porque son potencias mundiales, tanto Estados Unidos como Israel, que tienen la mayor cantidad de ojivas nucleares. Juntos son una potencia, y alrededor de esto también hay otros países que, si bien es cierto, el año pasado recordamos que hubo una operación del propio Estados Unidos indicando que ya había destruido todo el potencial nuclear que tenía Irán. Eso fue el año pasado. Pues este año vuelven a decir que están a punto de volver a crear, ¿verdad?, una bomba atómica, y que por eso tenían que atacarlos, por estas armas de destrucción masiva. Si bien es cierto, la energía en Irán nuclear que se había desarrollado era principalmente para abastecer de energía eléctrica al resto del país, y eso es constatable, no podemos constatar que efectivamente se tengan bombas nucleares por parte de Irán.
pero sí Irán tiene aliados que sí tienen capacidad nuclear. Tanto Rusia como China tienen capacidades nucleares, Pakistán también tiene capacidad nuclear, y esto ha hecho entonces que la tensión llegue a punto máximo, y nosotros no descartamos que más países puedan sumarse a un conflicto que, si bien es cierto, ayer nuevamente repasamos, se pretendía consolidar un acuerdo de paz, una suspensión inmediata, un cese de la violencia y las agresiones por parte de Estados Unidos a Irán. Hoy, en horas de la madrugada, transcurre una nueva noticia de que siguen los ataques por parte de Israel y que no vemos entonces que haya una detención real. Me parece que los intereses de Israel lo van a llevar a seguir avanzando, y hay un problema dentro de todo esto, y es que cuando se arranca un conflicto sabemos cómo inicia, Edgar, pero no va a terminar sabemos y cuántas cómo va a se van a terminar. perder. Hay varios mensajes que estamos recibiendo por acá. Rita nos dice que lo felicita por su exposición. Edgar el Tocayo desde Pérez Celedón dice: magnífico el programa de hoy. Felicito a la ANEP y a su representante. Tengo entendido que es el secretario general, no, es el secretario general adjunto, Edgar, es el secretario general adjunto que nos acompaña, Rocha Berry Chacón. Dice que lo felicita, que felicita a la ANEP por traer programas de este tipo. Otro por acá, dice por acá, vamos a ver, Eduardo Arce dice que nos escucha en Cañas, dice: excelente el programa de hoy. Programas como estos realmente hacen eco de las palabras de ustedes de cultura general. Los felicito y sigan adelante. Vamos a ver, el doctor Valenzuela dice que viene en carretera de Alajuela hacia San José, escuchándonos en su auto en un presón tremendo, dice, y dice que lo felicita por la sencillez con la que usted nos ayuda a entender un problema tan complejo. Le dice el doctor Valenzuela que siga adelante. Luis Baltodano desde Heredia dice: me interesaría mucho un comentario de su invitado, ya que veo que domina muy bien el tema, y para que nos ayude a entender cómo pueden reaccionar China y Rusia, que aparentemente de momento están observando estratégicamente el conflicto, pero más allá de influir diplomáticamente, podrían estar o a futuro apoyar con suministros bélicos este conflicto. Los escucho por la radio, los felicito. Luis Baltodano desde Heredia. ¿Qué le decimos a Luis Baltodano, Roy? Sí, vean, China tiene el ejército, si bien es cierto, Estados Unidos tiene el ejército con mayor capacidad militar, China tiene el ejército más grande del mundo. Y recordemos que todo empieza con la guerra comercial que Donald Trump determinó en su primer mandato. Arrancó esto con una guerra comercial entre Estados Unidos y China, y cada uno, tanto Estados Unidos como China, ya en ese entonces tenían sus aliados. Ya tanto Estados Unidos como China tenían sus aliados y habían ciertos bloques para esto. Entonces, cuando partimos con la guerra comercial que usted ve al día de hoy entre Walmart y el chino en su barrio, esa es la guerra comercial en nuestro terruño, sí, así es, ¿verdad? Correcto. Entonces, eso luego se traslada y va amplificándose a otros estratos, y ya no es solo la guerra comercial. Lamentablemente, esa guerra también pasó por ejemplo, el tema de los aranceles que vimos hace poco. Entonces, ahí va trasladándose de la economía a la cotidianidad de las personas. A nosotros nos afecta esa guerra, o nos afectó, ¿verdad? Ahora hay otro clima, y han variado este tema de los aranceles, pero hay una afectación directa que nosotros, como costarricenses, aunque estamos lejos de esas latitudes, efectivamente nos termina resintiendo. Cuando el año tras anterior, cuando arranca este conflicto con Rusia, y que se invade también un poco lo que es Ucrania, este conflicto también tiene un objetivo, y es el desgaste de los rusos, que también son parte del bloque que compone China. Ese desgaste militar que se mantiene todavía
en esa guerra Rusia-Ucrania hace que de alguna forma usted, no sé si lo comprendemos Edgar y los compañeros radioescuchas, pero mantiene como ocupado al ejército ruso con un tema para no entrar en conflicto con Estados Unidos. Y de momento es como una barrera que impide llegar hasta un conflicto más severo con China. ¿Qué sucede? También Irán es aliado de alguna forma de China. Hoy lo vemos todavía con mayor claridad, cuando indicó efectivamente que si llega a utilizarse una bomba atómica, porque así lo advirtió el gobierno de China en la persona del primer ministro, indica que efectivamente si llega a materializarse un ataque nuclear en contra de Irán, China va a actuar y también va a utilizar su capacidad militar nuclear en contra de quien haya sido el actor de un ataque de esta naturaleza. Entonces sí hay una responsabilidad que de alguna forma asume China, porque son parte de su equipo de aliados, y por otro lado vemos a Estados Unidos que efectivamente continuar intentando avanzar en esa guerra que en principio era comercial, pero que vemos que poco a poco se ha vuelto una guerra caliente. Ya no es solamente la Guerra Fría, ¿verdad? Aquella que se decían cosas y venían otras de vuelta. Ya no es solamente el tema del comercio, sino que ahora vemos una guerra en caliente, con actores aliados de un lado, porque por un lado está Israel, que es un aliado de Estados Unidos, entendámoslo así con claridad, y que efectivamente al otro lado vemos a Irán actuando también en defensa o en posición de los intereses de China y de sus propios intereses propiamente en Irán. El mundo se partió a partir del momento en que China propone ya la venta del petróleo solamente en yuanes y alejando la moneda de dominio mundial y de dominio de los Estados Unidos como era el dólar, y entonces ese petrodólar que antes solamente el petróleo se podía comprar en dólares empieza a perder hegemonía. Hoy vemos que nadie habla de esto, pero día con día también se cae el dólar, no solamente por el alto nivel del narcotráfico y la influencia que tienen tantos dólares del narcotráfico en Costa Rica, sino que a nivel mundial el dólar se está cayendo, y es una realidad que tenemos que hablar como costarricenses, que también aquí hay mucho dinero extranjero en divisa norteamericana, pero a nivel mundial estas divisas se están cayendo considerablemente porque no está anclada en oro, en el patrón oro, sino que está sostenida por el poder militar de los Estados Unidos, ya ni siquiera por la Reserva Federal, sino por el poder militar que hoy vemos que están exhibiendo en estos conflictos bélicos. El conflicto sigue con diferentes ramificaciones, evidentemente. Quiero enviarle un saludo al doctor Gerardo Hernández hasta la Universidad de Costa Rica. Gracias, doctor, por estar en sintonía, como siempre. Igualmente al doctor en Economía, don Luis Paulino Vargas Solís, y a Jonathan, allá en Alajuela, que están en sintonía. Igualmente el doctor Juan Carlos Mora Montero, doctor en Políticas Gubernamentales, profesor en la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional. Nos dice don Juan Carlos Montero que este es un tema de agenda mundial y todos estamos a la expectativa, nos dice el doctor Juan Carlos Mora Montero. Viene otro por acá, vamos a ver por acá. La licenciada Sonia Monge Araya del Organismo de Investigación Judicial también está en sintonía. Reporta sintonía don Oscar Salas, abogado de profesión y presidente de la Cámara Nacional de Agricultura Orgánica. Igualmente un saludo para el licenciado Juan José Rodríguez, que dice que nos está escuchando en el centro de San José desde su vehículo. Muchísimas gracias. Igualmente para Tony Núñez, que está en sintonía también y no nos dice dónde nos escucha. Oscar Duarte de San Francisco de los Ríos dice, pregúntele por favor a su invitado, a quien felicito por su magnífica exposición, ¿qué ocurre con Palestina en este conflicto? ¿Cómo queda la situación de Palestina en este conflicto? Dice Oscar Duarte desde San Francisco de los Ríos. Palestina, lamentablemente, el día de hoy está a punto de desaparecer.
Palestina es una víctima previa de todo lo que podríamos padecer el resto de los países del mundo, en manos de un dictador como lo es Donald Trump, en manos de los problemas que trae esa libertad con la que llega a Estados Unidos, con la que llega Israel, y que prometen solamente la destrucción. Hay que entender que nuevamente, si nosotros podemos hacer ver que lo que se quiere o lo que se pretende es construir un mundo específicamente para las élites, y que ahí sobre esa franja de Gaza el mismo Donald Trump sacó videos que su yerno Jared es el que está asumiendo no solamente la devastación, sino ahora la reconstrucción de esos resorts. Nosotros quisiéramos eso para nuestras zonas en Guanacaste, nosotros quisiéramos eso y dejar de tener acceso a nuestras playas en Costa Rica para la gente más humilde, pero en Gaza borraron a un pueblo y el genocidio se instaló para dar paso a hoteles de alta valía, donde sencillamente ese escenario es dantesco, es horroroso, y es una muestra quizás de lo que se quiere o lo que se pretende hacer con nosotros hacia futuro. Hay que llamar la atención de lo que está sucediendo en el mundo y poder recuperar la diplomacia, poder recuperar por lo menos los estándares mínimos de derecho internacional para poder que se recupere la soberanía. El objetivo no es un alto al fuego o una rendición de alguna de las dos partes, sino el objetivo tiene que ser el reconocimiento mutuo de soberanías de cada uno de los países. Y como lo decía Gaddafi en algún momento, no hay posibilidad mientras el imperialismo siga siendo el hegemónico. Hoy yo me siento muy feliz porque hay algunos países aquí en Latinoamérica que se han dado cuenta de que pueden seguir siendo soberanos. Colombia, México, Brasil, y me parece que tienen potencial inclusive en sentarse o proponer salidas alternativas a este conflicto, porque somos gente de paz, somos gente buena. Este sur global aquí en América, si bien es cierto hemos sido muy sufridos, pero sabemos querer, sabemos amar a las otras personas, sabemos vernos como familia. Dichosamente. Y eso es lo que hay que recuperar. Así es. El tiempo se nos ha ido. Don Roy Chaverri Chacón, secretario general adjunto de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP. Compartimos con usted y con los miles de oyentes de hoy jueves de ANEP aquí en Horizontes nuestra reflexión final. Las guerras modernas ya no se limitan a fronteras geográficas. Sus efectos cruzan continentes, alteran economías y golpean directamente la vida cotidiana de millones de personas. El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán nos recuerda que la paz mundial sigue siendo frágil y que las decisiones de unas pocas potencias pueden comprometer el futuro de toda la humanidad. Desde Costa Rica, país sin ejército y con vocación histórica de paz, el llamado debe ser claro: defender el diálogo, rechazar la violencia y recordar que ninguna victoria militar compensa el costo humano de una guerra. ¿Por qué? Porque al final, en toda guerra, los pueblos siempre pagan con el precio más alto. Esperemos que así no sea. Bien, muchísimas gracias a todos. Gracias, Roy Chaverri Chacón, por haber estado con nosotros, y espero volver a compartir con ustedes sobre este tema tan importante que veo que ha sido muy bien recibido por los oyentes. Gracias, Roy. Muchas gracias a todos los oyentes, y ahí estamos. Ahora nos pueden seguir en redes sociales, tanto a la NEP como a mi persona. Recordemos que la neutralidad de la que estuvimos hablando en este programa, que Costa Rica tiene que recuperar, no es una neutralidad vacía, tiene que ser activa. Cada uno de nosotros somos costarricenses y somos gente de paz. Muchísimas gracias y buen día. Gracias, amigos, por habernos sintonizado. Recuerde, jueves de la próxima semana, de 7:20 a 8:20 de la mañana, regresa Jueves de ANEP aquí en Horizontes a través de 96.3 FM dentro del programa de Cultura Ciudadana Horizontes. Este programa completito lo pueden descargar ustedes dentro de unos 40 minutos en nuestra página de Facebook, que es muy sencilla. Ingresen y sigan nuestra página, facebook.com/programa Radial Horizontes. Repito,
facebook.com/inclinada programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, en unos 40 minutos pueden descargar el programa, igualmente de nuestro sitio en Spotify, programa Radial Horizontes, y en nuestro canal en YouTube, programa Radial Horizontes. Buenos días, hasta mañana. Recuerde, todos los jueves aquí en Horizontes, ANEP, el sindicato que no se alinea y no se vende. Trabajamos por nuestra gente. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista. Fortalecemos la democracia, fomentamos la participación. Porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Horizontes.